Saludos a todos. El día de hoy vamos a hablar de los cristales, de los verdaderos cristales. Y digo esto porque esta palabra cristal está mal entendida. Normalmente cuando hablamos de cristales, se suele asociar esta palabra con materiales como por ejemplo el vidrio, por ejemplo, no sé, la cristalería de la cocina, o por ejemplo con materiales translúcidos. Sin embargo, estos no son cristales. De hecho, la configuración interna, o sea, el arreglo que tienen sus átomos es aleatorio, es amorfo. De hecho, estos materiales son materiales amorfos. Sin embargo, bueno, ¿qué es un cristal? O sea, ¿cómo podríamos considerar que un material sea cristalino? Primero que nada hay que definir esto, ¿no? ¿Qué es un cristal? Un cristal es un material cuya configuración atómica es regular, ¿sale? O sea, que los átomos están dispuestos de tal manera que forman estructuras continuas, ¿sale? E inclusive estructuras geométricas como los cubos. Eh, por lo que, por ejemplo, en realidad un metal al solidificar siempre solidifica como estructura cristalina, o sea, siempre solidifica como estos redes regulares, ¿no? ¿Cómo podemos conocer estas estructuras cristalinas a grosso modo? O sea, para poder, por ejemplo, o por ejemplo, si pudiésemos observar la superficie de un metal, esto se hace a través de un método que se conoce como metalografías ópticas. En este método de metalografía óptica eh, se hace un tratamiento de pulido a la superficie metálica y luego después un tratamiento con algún ácido. Y esto permite que, por ejemplo, cuando observas a través de un microscopio metalográfico la superficie tratada, al aumentar, digamos, unos 40 a 100 veces más la imagen, lo que podrías observar es algo más o menos como esto, que de esta imagen que tenemos aquí a la izquierda. ¿Qué es esta imagen que tenemos a la izquierda? Bueno, si ustedes notan, podemos diferenciar estas regiones claramente, ¿no? O sea, incluso esta región más clara, esta región incluso más oscura, y estas regiones, ¿no? Bastante bien diferenciadas. Sucede que estas regiones están separadas por algo que se le conoce como pues límite de grano. ¿Qué es el límite de grano? Bueno, el límite de grano es una región vacía, una región sin átomos, por lo que cuando colocas el ácido en la superficie del metal, ahí es donde empieza a reaccionar primero, los límites de grano marcando el grano y generando esta imagen. Ahora bien, ¿qué es lo que hay aquí adentro, no? ¿Qué es lo que hay aquí adentro en estas estructuras? Okay. Esta estructura se le conoce como cristal, ese es el verdadero cristal o grano, e internamente lo que tienes es que ahí es donde tienes este acomodo regular de estas redes cristalinas. O sea, dentro de esta región puedes encontrar redes regulares de átomos que se extienden a toda esta región, ¿no? Y luego después en este otro grano o este otro cristal, lo que tienes es otra red, pero orientada en dirección distinta. De tal manera que cada grano tiene la misma red, o sea, la misma estructura, en el caso del acero, la estructura cúbica centrada en el cuerpo, ¿sale? Pero en cada caso la orientación es distinta. Y esto da forma a esta configuración que observamos en esta metalografía. Por ejemplo, en la imagen de la derecha tenemos otra metalografía para el cobre. Aquí se puede ver claramente cómo los granos son más geométricos, un poco más grandes. Igualmente están diferenciados por estos límites de grano, ¿sale? Y es la misma situación, cada grano en realidad está constituido por una red de átomos ordenados en una sola dirección, ¿sale? Bien, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué los átomos de los metales crecen de esta manera? Bueno, esto tiene que ver con el proceso de solidificación. Eh, Particularmente lo que se conoce como la nucleación homogénea. La nucleación homogénea no describe del todo de manera perfecta lo que ocurre, pero es una forma general, es una idea general de entender por qué crecen así los cristales dentro del metal. Pensemos, por ejemplo, en un metal líquido a altas temperaturas, ¿no? Cuando este metal empieza a solidificar, empiezas a generar estos átomos, esos clústeres de átomos que están redisolviendo constantemente, pero con el enfriamiento sucede que estos clústeres llegan a un tamaño en el cual ya no se redisuelven, sino que son estables. Entonces, conforme o vaya progresando este proceso de solidificación, estos átomos van creciendo en número. Y bueno, en realidad no crecen así aleatorio como racimos de uva, como se ve en la imagen, sino que más bien estos átomos van creciendo de manera ordenada, ¿no? Formando ya estas redes cristalinas
pero cada uno crece de manera independiente a las regiones adyacentes, generando su propia orientación, ¿no? Su orientación única. Entonces, cuando se va generando este proceso de solidificación, el crecimiento de los cristales o de cada cristal individual choca con el crecimiento del cristal adyacente y finalmente terminas teniendo esta configuración de la estructura de grano. Algo un poquito más claro se ve, por ejemplo, en esta imagen en donde observas cómo estos cristales van creciendo de manera independiente y el crecimiento cristalino termina en este choque que permite la formación de estas zonas vacías que se forman debido a estas orientaciones aleatorias, ¿no? Terminando en esta estructura de grano. Bien, esta idea la podemos ver representada más o menos como viene aquí en la imagen de la derecha, o sea, cada región entonces es una orientación regular de átomos única, digamos, y luego después tenemos algo como esta, ¿no? En la imagen de la derecha que podemos ver un poquito más esta representación. A esta configuración se le conoce como material policristalino. Sucede que en realidad todos los metales al solidificar caen en esta configuración, o sea, todos los metales son policristalinos y en general los materiales cristalinos no metálicos siempre crecen de manera policristalina. Algo extremadamente raro sería, por ejemplo, observar un crecimiento en una sola dirección en todo el sólido. Por ejemplo, si pensáramos que cualquiera de estas redes creciera pero solamente en una dirección, pues ya no tendría sentido hablar de límites de grado, sino que todo sería una especie de continuo, una red continua. Cuando hablamos de una red continua, una red de átomos dispuestos de manera geométrica en todo el material, a esto se le conoce como monocristal. No existen en la naturaleza o en las solidificaciones, a menos que sean inducidos o a menos que sean creados en el laboratorio. ¿Sale? O sea, los monocristales es un caso muy aislado, particular, y son creados de manera aparte, ¿no? Digamos, en el laboratorio otra vez. Bien, bueno, esta idea es interesante porque, por ejemplo, si hablamos de los materiales policristalinos, podríamos, tecnológicamente hablando, inducir el crecimiento de una manera que el grano sea fino o el grano sea grueso, o sea, un grano pequeñito o un grano muy grande, ¿no? Para un mismo tipo de metal. Si pensamos en esta forma, por ejemplo, al aplicar una tensión mecánica, una fuerza a un metal, cuando los átomos se están moviendo debido a esta fuerza, estos átomos se mueven como en hilerita, ¿no? Porque están como dispuestos en redes regulares, hemos platicado de eso. Entonces, estos átomos que se mueven como en hilerita, se deslizan uno respecto al otro, estos movimientos se les conoce como dislocaciones. Cuando empiezan a moverse por la fuerza aplicada, chocan, por ejemplo, con estas regiones de límite de grano. Si ustedes observan, sale en el grano fino, este deslizamiento de las dislocaciones se restringe, ¿no? Por los límites de grano. Sin embargo, en el grano grueso, por ejemplo, estas dislocaciones se pueden extender más, ¿no? Esto produce que los materiales con un grano fino tengan una muy alta resistencia, ¿sale? Pero una baja ductilidad, o sea, una menor capacidad de ser deformados o maquinados, por ejemplo. Por otro lado, el grano grueso, por ejemplo, presenta menor resistencia mecánica, ¿sale? Pero son más maquinables, más maleables, digámoslo así. Entonces, esta configuración de la estructura de grano tiene que ver bastante con las propiedades mecánicas que se le pueden conferir a los metales. Por otro lado, vamos a pensar ahora en las propiedades eléctricas, por ejemplo. Digamos, tenemos estas tres configuraciones. Tenemos un grano fino, un grano grueso y un monocristal. ¿Qué es un monocristal? Ya hemos dicho, es una red que se extiende continuamente, ¿no? Sin interrupciones en todo el sólido. Por lo tanto, en el monocristal, el electrón le costaría menos trabajo pasar, por lo cual tendría mayor conductividad respecto a los anteriores. ¿Sale? Y en el grano grueso, por ejemplo, tendría mayor conductividad respecto al grano fino. Esto es porque en el grano grueso y en el grano fino, ¿sale? Los límites de grano actúan como barreras para el camino del electrón. Entonces el electrón se dispersa más fácilmente en el grano fino que en el grano grueso. Y tiene una mucho menor dispersión pues en el monocristal, mejorando la conductividad eléctrica del material. Desde el punto de vista conductivo, los monocristales tienen una gran aplicación, son tecnológicamente bastante importantes, de hecho se aplican ni más ni menos como para la fabricación de estos dispositivos que son la base de toda la tecnología,
que son los transistores. Para fabricar un transistor se crecen materiales cristalinos y de alta pureza de silicio, pero también tienen que tener la condición de ser monocristalinos. Particularmente el silicio se crece en 1,00, que es la dirección cristalina, ¿sale? Y esto mejora sus propiedades conductivas, volviéndolo un mejor semiconductor. Bien, regresando un poquito a lo de las propiedades mecánicas, ¿cómo podríamos nosotros relacionar directamente o cuantitativamente el tamaño promedio de los granos respecto a la resistencia mecánica? Bueno, normalmente se utiliza una relación que se le conoce como Hall-Page. Esta relación, como más o menos aquí, como está aquí indicado, tienes esta tensión mecánica que el metal soporta respecto al diámetro promedio del grano. ¿Cómo se puede medir el diámetro promedio? Típicamente dentro de las metalografías hay una forma de, a partir del procesamiento de las mismas imágenes, de obtener esos tamaños promedio. Bien, continuando con esta idea de la resistencia mecánica, podríamos, por ejemplo, pensar en un ensayo de tensión. Es un ensayo típico en metales, en donde estás aplicando una fuerza, por ejemplo, a una barra circular en un solo eje en dos direcciones, ¿no? Como se muestra ahí en la imagen. Lo que va a pasar con la barra es que evidentemente esta se va como a alargar y la parte del centro se va a hacer como delgadita, se va a elongar, ¿sale? Hasta el punto en el cual se empiezan a generar como estas microgrietas internas, sus poros internos, ¿sale? Y finalmente, pues estos poros se unen y, bueno, el material truena, ¿no? Se quebra, ¿sale? Hasta el punto de fractura. Entonces podemos definir dos aspectos aquí, ¿no? Creo que esta idea puede definirse en dos aspectos: la tensión que le aplicas al material respecto a la deformación que sufre. Cuando empíricamente haces este ensayo, se puede obtener esta gráfica. Típicamente en los ensayos de tensión, de manera simultánea se van generando estos gráficos, ¿no? En estos gráficos podemos diferenciar varias zonas importantes en este comportamiento mecánico de los metales. En la primera parte podemos encontrar una primera relación casi lineal. Bueno, es una relación lineal realmente, hasta este punto donde está esta jorobita, no sé si la alcanzan a ver. En este punto se le conoce como límite elástico. ¿Qué es el límite elástico? Bueno, como su nombre lo indica, el límite elástico es el punto en el cual, si durante el ensayo dejas de aplicar tensión, el material regresa a su posición original. ¿Ok? Después de este punto, ¿sale? El material se deforma permanentemente y se forma esta zona que se le conoce como el inicio de la fluencia o meseta de fluencia. En esta zona el material empieza a endurecerse, o sea, literalmente el material se vuelve más duro, ¿sale? Si seguimos aplicando tensión, eventualmente el material va a ceder, ¿sale? Se va a deformar rápidamente hasta un punto de tensión máxima, donde eventualmente va a ocurrir la falla. Bien, ¿esto qué tiene que ver con la estructura atómica o qué tiene que ver con los arreglos regulares que presentan los metales? Bueno, en general esto se puede explicar desde el punto de vista de lo que sucede con las dislocaciones. De hecho, el comportamiento mecánico está modelado por el movimiento de las dislocaciones. Y estas existen porque existen estas estructuras regulares dentro del metal, o estas redes cristalinas. Ahora bien, en la primera parte del ensayo, donde estamos hablando de la zona elástica, o de la deformación elástica, lo que ocurre es que las dislocaciones empiezan a moverse una respecto a la otra, ¿no? Empiezan a generar este proceso de rozamiento, de fricción, que va produciendo calor, o sea, el metal se va calentando conforme avanza el ensayo. Entonces, va a llegar un punto en el cual, en el límite elástico, ¿sale? El enlace metálico, está actuando como una especie de resorte, ¿no? O sea, un resorte que se está estirando cada vez más hasta llegar a su límite, ¿no? Que es exactamente el límite elástico del metal. Después de este punto, bueno, llegamos al punto de no retorno, o sea, el enlace finalmente, digamos, o el resorte, entendiéndolo como un resorte, se truena, ¿sale? Y en ese punto ya el material ya no regresa a su posición original, sino que se queda permanentemente deformado. Ahora bien, cuando está, o sea, con la deformación o con la tensión aplicada, lo que está pasando también es que las dislocaciones están rebasando el límite de grano, ¿no? Están pasando estas zonas vacías, digámoslo así. Y lo que ocurre después es que si el grano se entiende como una estructura cristalina orientada en su propia dirección, entonces podemos imaginar que al momento de rebasar el límite de grano, estas dislocaciones chocan, ¿sale?
con las dislocaciones del grano adyacente, que están orientadas en otra dirección. Entonces, esto produce un efecto de tensión interna, ¿no? Este material en ese punto es cuando se empieza a endurecer por deformación debido a esta especie de choque de trenes, ¿no? Choque de dislocaciones o líneas atómicas. Este punto de endurecimiento por deformación se puede aprovechar tecnológicamente para precisamente hacer eso, endurecer al metal sin demasiado costo, como son los templados o algunos otros tratamientos. Entonces, el deformar el metal hasta cierto punto lo puede endurecer. Sin embargo, si seguimos aplicando tensión, ¿sale? Este, estos átomos empiezan a, este, a generar más tensiones internas, tratando de alinearse, por ejemplo, con la dirección de la fuerza que le estás aplicando. Digo, toda esta parte está ocurriendo en el centro de la probeta, ¿no? En el centro de la barra. Entonces, todos los átomos quieren alinearse. En este punto ya no es reconocible ni la estructura cristalina, ni la estructura de grano, ni nada. El material está bastante deformado. E insisto, los átomos quieren alinearse con la fuerza aplicada, ¿no? En este punto es donde empieza como a ceder el material, ¿no? El material ya cedió, ya no tiene la misma resistencia, ya prácticamente está bastante diferente en su estructura, ¿no? Con respecto a la original. Entonces, en este punto es cuando vemos en la gráfica, por ejemplo, esta subida de la deformación, este aumento drástico en la deformación. Si seguimos aplicando tensión, obviamente estas dislocaciones se van a separar, bueno, ya no sé si se les puede llamar dislocaciones, estas líneas de átomos, o estos átomos se empiezan a separar tanto que empiezan a generar estas grietas internas, poros, que finalmente se unen y, bueno, ocurre la fractura, ¿no? Entonces, básicamente, estas dislocaciones y este comportamiento mecánico está asociado bastante a estas estructuras de grano y a estas formas en la que los átomos están acomodados dentro del metal, ¿no? Bien, aquí les muestro algunas imágenes de estructuras de grano de diferentes metales, por ejemplo, del acero, del latón, del aluminio, del cobre. Por ejemplo, aquí algo interesante con el aluminio es que podríamos, por ejemplo, pensar que este grano puede ser de cobre, ¿no? Algo así, ¿no? Pero no es así, en realidad este grano sigue siendo de aluminio, todo es en realidad es aluminio puro. ¿Por qué los vemos de diferente color? Bueno, los vemos de diferente color porque recordemos que cada grano es una región orientada en diferente dirección, ¿no? Entonces, cuando la luz llega se refleja de diferente manera en cada grano, generando esta imagen policromática, ¿no? Entonces, estas diferentes colores en la imagen revelan la naturaleza policristalina del metal. Bien, por último, vamos a hacernos una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué cambian las propiedades con el tamaño de grano y por qué surge la nanotecnología de materiales? Bueno, esto de las propiedades está relacionado de acuerdo a la ecuación de Hall-Page y de acuerdo a esta consideración que hemos hecho con respecto a las dislocaciones, ¿no? Pero a ver, pensemos en la siguiente situación. Imaginemos que como aquí en la metalografía tenemos una estructura de grano, de un metal, pero imaginemos que tomamos ahora una imagen con un microscopio mucho más potente, ¿no? De la esquina de aquí, ¿no? En esta esquina donde intersectan estos tres granos. Podríamos ver algo como esto que está a la izquierda, ¿sale? Lo que hemos descrito anteriormente, ¿no? Que son estos átomos ordenados en su propia dirección, ¿sale? Y los límites de grano que son zonas vacías, ¿no? Si lo pensamos bien, estos átomos que están aquí en el centro, ¿sale? Están unidos con sus vecinos cercanos, ¿no? O sea, están equilibrados de alguna manera, ¿no? O sea, el enlace tiene un equilibrio, ¿no? Sin embargo, esta situación no es la misma para los átomos que están en el límite de grano, ¿sale? La mayoría de los átomos tienen esta forma, o sea, este equilibrio energético, o sea, todos los átomos están ordenados así, como los de acá, como los de acá, pero los de aquí del límite de grano, observen, ¿no? Este está enlazado con este, pero aquí el enlace que tiene no está disponible, o más bien está disponible, ¿no? Por eso se dice que estas zonas son reactivas, porque los átomos tienen un enlace dispuesto para que llegue otro átomo y reaccione con ellos, ¿no? Por decirlo así. Ahora bien, si pensamos en el comportamiento general del metal, pues en realidad el metal tiene un comportamiento de bulto, o sea, macroscópico en relación a los granos a los átomos mayoritarios, que son los estables, digamos, los del centro, ¿no? Del grano. Pero ahora, vamos a hacer algo. Imaginemos que
que por algún proceso tecnológico nosotros podemos hacer estos granos muy pequeñitos, muy pequeños, muy pequeños. ¿Qué tan pequeños? Imagínense que lográsemos hacer estos granos tan extremadamente pequeños como menos de 100 nanómetros, ¿no? 100 nanómetros, 100 por 10 a la menos 9 metros. Cuando ocurre esta reducción en el tamaño de estas regiones cristalinas, lo que pasa es algo bastante interesante porque sucede que el número o la proporción de átomos que están en el centro, en relación a la proporción de átomos que están en la superficie, empieza a cambiar. Entonces, macroscópicamente hablando, el material ya no empieza a comportarse como los estables, ¿no? Sino que empieza a adquirir un cierto comportamiento relacionado a los que empiezan a ser mayoría, como los átomos de la superficie. Entonces, llega un punto en el cual los átomos de la superficie, o más bien las características de los átomos de la superficie, empiezan a dominar las características del sólido, ¿no? Entonces, en este punto, en muchos materiales las propiedades físicas cambian en algunos considerablemente, en algunos no necesariamente para bien, pero cambian, ¿no? Significativamente, ¿sale? Incluso pueden surgir nuevas propiedades, ¿no? Propiedades que no se sabían acerca del material. Entonces, esta cuestión es bastante interesante para la nanotecnología porque precisamente de ahí surge, de la idea de que haciendo estas regiones cristalinas más pequeñas, las propiedades físicas, las propiedades macroscópicas cambian por este efecto de superficie, ¿no? O sea, por el efecto de los átomos que están en la superficie del límite de grano, ¿sale? Y empiezan a dominar, ¿sale? Las propiedades del sólido. De ahí surge la idea de la nanotecnología en materiales. Y precisamente, bueno, digo, esto no es la única consideración que se hace para la nanoestructuración de materiales, hay muchas otras, pero es una de las que se trabaja también bastante más en algunos procesos de depósito por plasma, para precisamente hacer estas modificaciones y entender cómo son estas propiedades a más profundidad. Bueno, eso sería todo de mi parte. Digo, hay muchos detalles técnicos que obviamente no estoy mencionando en este video. Más bien este video es informativo, de divulgación. Esa es la idea principal, dar una manera general, un entendimiento más general acerca de cómo es esta relación entre los cristales, los metales y este comportamiento mecánico y eléctrico, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos.